Muy buenos días. En nombre de este Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, darles la bienvenida a esta actividad del día de hoy. Como ustedes saben, el día de hoy tenemos la conferencia Perspectiva de la Utility al 2023. Desde la semana pasada, nosotros comenzamos una serie de conferencias virtuales en este mes de abril, todas donde estamos invitando a los instructores de los diferentes cursos, actividades virtuales, actividades presenciales que vamos a tener a partir del mes de abril. La semana pasada tuvimos la charla Regulación de los Mercados y Transición Energética, que precisamente la tuvimos con el instructor del curso presencial en abril en El Salvador sobre transición energética. El día de hoy estamos trayendo a uno de los expertos invitados que tienen a su cargo el taller virtual de adopción de nuevas tecnologías y recursos financieros que apoyan a la descarbonización del transporte en la región. Este taller va a ser el próximo mes de abril de manera virtual y la idea precisamente es que ustedes, los que normalmente nos apoyan en las actividades virtuales en estos webinars, pues conozcan a los instructores que están o que tienen a su cargo las actividades que estamos haciendo. El día de hoy, a pesar de que la conferencia magistral la tiene a su cargo Oscar Chávez, con nosotros, y ustedes estarán viéndolo más adelante, están todos los instructores que tienen a su cargo la actividad de abril. Si algunos de ustedes que están conectados el día de hoy tienen alguna pregunta respecto a lo que es el contenido académico de la actividad de abril, pues aprovechen que todo el equipo que tiene a su cargo esta actividad está hoy conectado con nosotros. E incluso María Morales, quien es parte de Trinomio y es con quien hemos estado coordinando todo este curso, el día de hoy, ay, gracias María por prender la cámara, ahí están viendo a María en la cámara. Con María hemos estado coordinando la actividad de abril y María precisamente está hoy con nosotros, conjuntamente con el equipo de Trinomio, acompañándonos en todo lo que va a ser el webinar y ella va a tener a su cargo la moderación de preguntas y respuestas. Entonces, mientras don Oscar está con su conferencia, pueden ir escribiéndole a María, enviándole las preguntas que surjan en el momento e incluso, nuevamente les comento, si tuvieran alguna inquietud del programa académico, aprovechen que María está hoy con nosotros y todo el equipo de instructores que estará o que tiene a su cargo la actividad. Entonces, dicho esto, me permito comentarles un poco de quién es Trinomio para quienes no lo conocen y, bueno, quién es esta empresa para quienes no la conocen e igualmente para quienes no conocen a don Oscar, comentarles un poco de quién es don Oscar y entonces luego de esto estaremos comenzando formalmente con lo que es la actividad. Entonces, aquí un poco de Trinomio y de don Oscar. Trinomio es una empresa que estructura modelos de negocio hacia la sostenibilidad con un énfasis muy particular en la parte financiera. En Trinomio ven la sostenibilidad desde el ente financiero para que esté en el centro de la estrategia del modelo de negocio y tienen un expertise en el área financiera, de energía y de sostenibilidad. Del equipo de Trinomio, hoy nos acompaña Oscar Luis Chávez, quien es administrador de negocios con énfasis en finanzas de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en economía de la Universidad de Florida. Tiene experiencia en el diseño de modelos disruptivos en estructuración financiera fuera de balance, titularización de activos y levantamiento del capital emprendedor. También optimización de recursos distribuidos para la transición energética y estrategia de sostenibilidad en la industria financiera. Don Oscar, buenos días, bienvenida a esta plataforma del conocimiento.
Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos. Eh, a nombre de Trinomio ESG, como lo presentó Larisa, somos una empresa en el ámbito de las estructuraciones financieras y la integración de los cambios en los modelos de negocio, dado la gran transición energética de nuestra era. En Trinomio, nosotros nos enfocamos entonces en el concepto de las energías distribuidas. Nos enfocamos en el concepto de las finanzas, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y también nos concentramos en estos nuevos factores de análisis del mundo, que son los valores y los riesgos y oportunidades que trae la transición hacia un modelo de negocio con menores emisiones de carbono. Para esta charla, que hemos titulado Las perspectivas en la transición energética, exploración de estrategias, tendencias claves, queremos presentar algunas de las ideas que hemos trabajando en nuestra organización con el fin de hacer este pase lo más gradual posible para todas las compañías, especialmente las que nos acompañan hoy en el campo de la distribución de la energía. El punto central de la introducción de esta charla es que nos enfrentaríamos, o nos estamos ya enfrentando, a un proceso de altas disrupciones en nuestras formas normales en las cuales hemos venido planeando hasta hoy la forma de hacer el negocio, o quizás, mejor dicho, cómo la organización genera el valor para sus accionistas o para los stakeholders. Estas nuevas ideas, esta nueva realidad que tenemos que confrontar es mucho más inclusiva, es mucho más allá del concepto de maximizar lo que ha sido la práctica de los últimos años, y es básicamente tratar de optimizar al máximo los recursos, porque el sistema, como vamos a ver, está en una gran transición y eso implica que tenemos que identificar nuevas formas de poder medir hacia adelante lo que serían esas perspectivas. Entonces quise enfocarme principalmente en este tema, porque me parece que es relevante y es conducente para poder hacer mejores planes, mejores estrategias. Propongo esta agenda, que la voy a leer. El primer concepto tiene que ver en esa simbiosis que se va a hacer entre las finanzas y la energía. Le llamo a esta sección el concepto de la energía capital. Si tengo esto ya claro, de esa gran interacción, podremos entonces analizar las perspectivas, llamamos perspectivas, a cómo vemos la competitividad de las empresas en el mediano y largo plazo, que van a estar íntimamente relacionadas a nuevas ideas y nuevos factores como esto de la sostenibilidad. Pasando entonces a un tercer punto, que es cómo planeamos la disrupción, básicamente, cómo la entenderíamos esa disrupción. Y sin embargo, por más disruptiva y mejores las ideas, siempre vamos a tener que, como se dice, dejar un plan B, porque hay que planear quizás para el caso, el escenario menos esperado, que es lo que se le denomina también como el cisne negro. Pasando entonces ya para ir terminando, a prácticamente qué es la materialidad que tiene que ver con los factores de sostenibilidad, cómo se manifiesta eso realmente hacia la empresa, hacia el interno y unas soluciones para llegar. Entonces entremos al primer tema, energía y capital. ¿Qué es lo que deseo conversar aquí? Básicamente, cómo la energía es una manifestación de la producción, siempre ha sido una manifestación del producto, porque toda la energía es la que se convierte finalmente en la contabilidad que llamamos el Producto Nacional del país. Y por otro lado, abrazando este concepto de la energía, está el capital. El capital representa el flujo que alimenta el proceso de ahorro e inversión para poner más y expandir más cada vez el producto. La producción es necesaria para poder eliminar, entonces, la pobreza, para poder hacer inversión, para poder hacer crecimiento. Y esta ha sido la tendencia desde la revolución industrial,
en la cual se encontraron las nuevas formas de extraerlas desde los depósitos y los flujos de energía, canalizarlos de una forma mucho más eficiente para aumentar gradualmente siempre el producto, la producción y la globalización y los beneficios de todo. Ahora bien, no se entienda con esto que me refiero únicamente al concepto financiero del capital. En su defecto, me parece que esto que quiero mencionar se refiere más a cómo en la filosofía china este concepto, el yin-yang, es una forma de entender que una simbiosis entre los dos conceptos es positiva porque ayuda en el crecimiento, en el desarrollo, en la infraestructura, en el crecimiento. Pero esta forma de capital que prefiero no es solamente, como les decía, financiero, sino es más allá. Tiene que ver con el capital humano, tiene que ver con el capital intelectual, tiene que ver también con el capital natural. Las formas en que reconocemos que las organizaciones en su proceso productivo están siendo o utilizando recursos, están vinculándose a sus recursos, tienen dependencias de esos recursos, estas otras formas de capital son quizás más importantes para poder hacer esta estructuración de la nueva economía, este nuevo crecimiento, esta escala que debe tener ese crecimiento, para poder alcanzar, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible, como los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, que deberían ser como los nuevos indicadores del propósito que deben tener las organizaciones. Ahora bien, no estoy hablando de que en este nuevo concepto, básicamente monetario o energía, como entendemos, sino estoy hablando de este otro concepto, todavía más allá, que tiene que ver con estos grandes retos, estas restricciones que tenemos. Es decir, durante 200 años desarrollamos muchísimo los modelos basados en un modelo lineal, digámoslo, de producción, consumo, residuos, que ha dejado una alta entropía, por decirlo así, una cuota de carbono en la atmósfera, que es una externalidad negativa para todos en la sociedad. Y entonces, lo que se necesita ahora, y esto ha sido el Acuerdo de París, es reducir gradualmente esas emisiones de carbono, esa tendencia que, como solo ven ustedes ahí en la gráfica, solo durante el COVID-19 tuvimos la posibilidad gradualmente reducir y otra vez está disparando el orden de 40 gigatoneladas de carbono equivalente todos los años. Con lo cual, el presupuesto de carbono que nos queda para no sobrepasar el límite de los 1.5 grados centígrados, que ha sido como el consenso del Acuerdo de París en su mejor versión, no lo vamos a lograr. Y esto tiene implicaciones muy severas en el modelo de la economía y en las actividades de todos nosotros en los próximos años. Por lo tanto, debemos comprender que este valor nuevo, este nuevo concepto del valor debe ser impulsar sobre todo estos nuevos conceptos de descarbonización, que ahorita voy a referirme, ser pioneros, ser pilotos, reflexionar en nuevos escenarios que nos permitan llegar a estas nuevas cifras. Ahora, vengo hablando que hay una simbiosis entre energía y capital, y luego hay un punto de intersección, un punto de tangencia entre estas dos ideas. Y por este punto de tangencia, yo lo que quisiera es referirme sobre todo a los factores que alimentan a ambas industrias, y son los factores ASG. Factores ASG que se refieren al ambiente, a la sociedad y a la debida gobernanza. Es decir, todas las empresas o todos los proyectos y todo lo que vamos a hacer hacia el futuro en esta perspectiva van a estar siempre muy desarrollados o sobramente desarrollados sobre parámetros más que financieros, parámetros como los factores ambientales, medidos con métricas, hay tanto métricas cualitativas como cuantitativas. Unas dicen qué, otras dicen cómo se debe hacer estas nuevas estructuraciones, esta nueva visión, esta nueva incorporación dentro de la estrategia de las compañías. Y las finanzas van a buscar, y sobre todo las finanzas sostenibles, los inversionistas van a buscar estos conceptos de la materialidad financiera, van a buscar cuáles son los riesgos y oportunidades que tienen las nuevas empresas, pero son aquellas empresas que buscan estos factores como factores adicionales, que son KPIs importantes que han sido en el pasado solamente financieros en su mayoría, y agregan estos nuevos, son las que podrán identificar mejor estas oportunidades. Entonces, el capital persigue a las empresas que tienen estas ideas. Y las empresas que tienen estas ideas encuentran una mejor explicación de cuáles son sus grandes oportunidades.
y entre una forma y otra hacen un mejor plan de negocios, que es aquí básicamente el. Entonces, dejo este primer tema, energía y capital, haciendo ver por qué la importancia de las finanzas sostenibles, por qué la importancia de la energía, por qué la importancia de los factores que las unen como factores ASG, para pasar al segundo tema. Este es lo que llamamos nosotros la perspectiva de la estrategia y la competitividad. O sea, en esto es cómo construyo realmente lo que viene, cuál es el contexto. Quería hablar de este contexto con la siguiente filmina o diapositiva, que es una que hicimos acá interna en Trinomio, nos gusta mucho esta, por cierto. Dice, esta se va a leer de la izquierda hacia la derecha. Comencemos primero, porque la revolución industrial nos dejó pues, muchos modelos de negocios, nos generó mucho crecimiento durante los últimos 200 años, realmente, desde que se comenzaron a conocer las formas de explotar los depósitos de energía. Y esto creó este gran desarrollo. Esto fue muy cierto hasta la mediados de la década de los 70, en que el Club de Roma principalmente comenzó a advertir de la imposibilidad que tenía el sistema de seguir atendiendo el crecimiento de la población con las energías no renovables. Sobre todo por este concepto del presupuesto de carbono que presenté anteriormente. Por suerte, en la última parte del siglo XX, se desarrollaron mucho los chips, se desarrolló mucho el conocimiento. Ahora estaba viendo que ustedes van a llevar un curso de Python, perfecto, me parece excelente, se desarrolla todo ese valor de todo el concepto de análisis de datos, minería de datos, todos estos conceptos que hacen que comencemos a ver que hay unas fuerzas que comienzan a alterar este concepto de la mecánica propiamente de la revolución industrial. Estas nuevas fuerzas se guían básicamente por lo que se llama la ley de Wright. Y la ley de Wright lo que explica es cómo, en la medida que aprendemos a hacer las cosas, en la medida que tomamos experiencia, podemos ir haciendo las cosas mejor. En la medida que hacemos las cosas mejor, las capacidades, prestaciones de los diferentes dispositivos que utilizamos hoy, todos esos chips que vienen inmersos en las tecnologías que usamos, comienzan a caer de precio. Al una tecnología caer de precio, pues entonces hay más demanda. Una medida aumenta a medida que aumenta la demanda, pues entonces aumenta la inversión sucesivamente, porque hay más ganancia en el que desarrolla la idea o en el que la comercializa. Y entonces, al aumentar la inversión, pues se vuelve a hacer otro ciclo de nueva capacidad de volver a producir más. Extendemos las fábricas, extendemos las gigaplantas, por ejemplo, como hace Tesla con sus baterías, se extiende y extiende. Y a la medida que hace ese proceso, de una forma continua, con más capital, con más desarrollo, aprende y aprende y desarrolla y experimenta. Y entonces la tecnología se dota de muchísimas capacidades. Al final, esto no pasa únicamente en una tecnología. Esto está pasando una convergencia de muchas diferentes tecnologías que están llegando a formar una sola plataforma que, como la Internet, es una plataforma ahora que podríamos llamar de Internet y energía, que se unen con dotaciones desde inteligencia artificial hasta todo lo que es la generación de energías distribuidas para poder apoyarse con este concepto en la descarbonización del sistema. Entonces, como vemos más a la derecha, tenemos un punto de ruptura, ese es el que estamos viviendo. En ese punto de ruptura hay que ver que hay un comportamiento evolutivo dinámico y que muchas veces se está autoordenando en forma, sin saberlo, por la mano invisible dentro de este sistema. Es un proceso en que gráficamente lo contamos ahí, es un viejo régimen que cae y nace un nuevo régimen. Y ese nuevo régimen va a estar marcado por otro concepto clave que ha sido centralizado, quién es nuestro cliente y si ese cliente mantiene las mismas características o no de lo que era nuestro cliente quizás unos 3, 5 años atrás. O ya estamos viendo que es un diferente agente que podríamos llamar prosumidor. ¿Y por qué ese prosumidor? Bueno, porque puede atender tanto con las caídas en los dispositivos que les hablaba, nuestra ley de Wright y todo este concepto, podría ser capaz en muy poco tiempo de ser muy independiente, de ser un gran participante, porque la inteligencia artificial lo va a dotar de prácticamente capacidad de control fuera de nuestra capacidad actual para poder actuar, interactuar y ser un jugador importante. Creo que ahí
Hay algo disruptivo que todas las agencias de energía deberían considerar como agregadores virtualizadores de ellos, permitiendo, hasta donde la regulación lo vaya abriendo, su interacción de pares a pares para poder hacer transacciones de energía, pero eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, aquí estoy planteando como a qué nos estamos enfrentando. Y entonces, cuando uno se enfrenta a cosas de estas, uno hace un plan. Y la mejor idea es, bueno, ¿cuál es mi plan? ¿Cómo me enfrento a esto? Si es realmente, esto es un posible escenario, no quiero decir que esto va a suceder. Posibles escenarios son futuros que podemos analizar en esta forma, lo podemos analizar con otras ideas. Todos deberíamos estar en equipos trabajando esto dentro de las organizaciones y buscar los 5 o los 10 mejores y después escoger el 1, el 2, el 3 y hasta escoger el peor de todos para poder estar preparados. Ahora, ¿qué hacíamos? ¿Qué hemos hecho siempre cuando nos enfrentamos a esto? Bueno, básicamente, lo que aquí llamamos perspectivas. Hacemos un modelo, un análisis de un FODA, y en esto, pues, ahí voy a comparar, me gustaría comparar aquí tres mecánicas para hacer esto. Está la mecánica de la competitividad en forma comparativa, que fue el modelo que siempre practicamos con las ideas de Porter, de las 5 fuerzas que interactúan haciendo el otro. Comparado con el otro perspectiva, que es lo que llamamos el inside out, que es más bien cómo conocemos las necesidades del cliente desde la propia interioridad de la compañía o de la organización, desde la propia estructura misma, encontraríamos entonces qué competencias, qué necesidades tiene ese cliente, cómo les llenamos para poder llegar hacia él, y eso explicaría la mejor estrategia. Mientras que la perspectiva de Procter está basada más bien en esas fuerzas, es lo que sucede en el externo, en el campo externo. El cliente y la posibilidad de entenderlo, más bien se basa en qué están haciendo los demás para poder nosotros decir, bueno, que ellos hacen esto, hagamos esto nosotros, no, porque comparativamente tenemos que ser mejores que todos. Y contra la perspectiva, que es el modelo de Prehalat, que es más bien inside out, que es, bueno, ¿qué quiere el cliente? ¿Cómo lo abastezco de esas necesidades? Es un consumidor, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que quiere un consumidor, por ejemplo? Eso es lo que quiere decir. Y en estas ideas, pues, buscando el cliente, pues tenemos que jugar también con ellos. Ahora, ¿a dónde está aquí el concepto de allí? Bueno, eso es justamente lo que quería tocar. En ambas perspectivas, me parece que están un poco, si se quiere, desfasadas ahora en el tiempo, porque nada de esto está considerando estos nuevos factores de los términos de los factores ASG que hemos venido mencionando, de la sostenibilidad. Y entonces aquí es donde entran estos nuevos ideas. O sea, cómo realmente hay extrafinancieros y extra conceptos de lo que es la perspectiva inside y outside, el ambiente, la sociedad y la gobernanza, esos nuevos factores. Esa es la nueva visión que incluso que tiene el nuevo Consejo de Normas de la Sostenibilidad, que acaba de dictar normas en consulta. Bueno, el año pasado dictó sus normas en consulta, la norma S1 y la S2, que tienen que ver con principios generales y con lo que es todo lo que es el desarrollar una estrategia como las revelaciones de los impactos que tiene el cambio climático en todas las organizaciones. Entonces, no podemos planear, como suena acá, no podemos planear o hacer planes sin hoy día considerar estos otros aspectos: gobernanza, los aspectos de impacto material en la parte social, los aspectos materiales en la parte ambiental. Tanto de la organización hacia afuera, hacia todo lo que es externo, como de vuelta, el uso de los recursos y las dependencias de esos recursos, por haber sido afectados o no, van a modificar la capacidad de la empresa de mantener su conocimiento, perdón, su capacidad sigue siendo de generar y mantener el valor, el valor. Habiendo dicho eso, podemos pasar entonces a cómo hacer el plan. Y aquí, para hacer el plan de algo que es tan disruptivo, de algo que es tan nuevo como esta incorporación de los factores ASG dentro de lo que es el marco tradicional de Porter o Pre-HALT, entre lo que es el externo y lo que es el cliente, estamos tratando también de decir, bueno, si no tenemos un blanco fijo, porque todo se está cambiando, todo está moviéndose, la velocidad de esa plataforma, con esa caída de precios en todos los productos que la integran,
todo el capital del conocimiento y todo eso comienzan a ser tan diferentes a lo que es racional, ¿cómo hacemos una innovación realmente que sea disruptiva? ¿Cómo nos metemos en este juego? Y sobre todo, cómo somos flexibles, o sea, cómo creemos también que podemos equivocarnos y que tenemos siempre que tener, mejor tener siempre un plan B. En ese sentido, entonces, la invitación es que ustedes y todos seamos proactivos, seamos, inventemos, que hagamos muchísimo los ejercicios de estos nuevos modelos de negocios, porque hay que realmente a volverse resiliente en la transición. La resiliencia es clave para poder entender cómo aprovechar hacia futuro las oportunidades que son opciones que se van a ir abriendo como opciones en los mercados financieros, que a veces están in the money. Bueno, cuando estemos in the money, aprovechamos la opción. Cuando estamos out of money, no las tomamos, las desechamos. Pero la transición va a acercarnos en la medida en que nosotros naveguemos hacia esos terrenos desconocidos o naveguemos a esos mares desconocidos, perdón dicho. Nos va a acercar a esas islas, esas grandes posibilidades de ganancia de hacer cosas. Pero solo siendo resilientes nos podemos hacer. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Básicamente, definamos un propósito primero que nada. Y hay 16 objetivos de esos propósitos de desarrollo sostenible. El 17 es que lo hagamos entre todos, y eso es lo que estamos haciendo hoy acá, para poder tener a un sentido de una visión más allá de simplemente la ganancia por la ganancia per se, que fue un modelo de los años 70 que un destacado economista creyó que era el objetivo en ese momento esencial de las empresas. Hoy pareciera más bien que eso está desactualizado, es el propósito en sí y es el valor alrededor de todos estos conceptos nuevos del capital, los factores ASG, lo que puede moldear mucho mejor ese propósito. Luego tenemos que hacer un análisis de materialidad y con eso queremos decir, bueno, ¿cómo hacemos realmente no el riesgo hacia nosotros y la probabilidad de riesgo, sino cuáles son los impactos de la empresa hacia estos recursos? O viceversa, cuáles son los impactos de lo externo dentro de la compañía, qué es material, qué es realmente relevante, qué es lo que deberíamos escoger. Y aquí estamos entonces mezclando estos factores ARG dentro de esos análisis anteriores de lo que hacíamos solamente con las fuerzas de Porter o solamente con el análisis del cliente. La materialidad es clave para poder diseñar los mejores productos, los mejores servicios. Entender eso y poder medirlo es quizás mucho mejor. Y ahí entonces desarrollamos esas capacidades y esos recursos, porque ya nos marcaron esa materialidad ahora conceptos nuevos claves. Entonces ya no nos estamos guiando de un paso atrás al siguiente, sino que estamos conceptualizando qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene hacia el futuro. Y entonces analizamos entonces así, con esa idea, lo que está pasando en el concepto del entorno. Ahora, como ustedes ven, este proceso es tener ideas mucho más prospectivas. Es llegar a analizar el entorno externo, pero ya con cierta picardía de que las cosas no son iguales y que las cosas no van a seguir nunca iguales a lo que ya fueron y que estamos en el proceso de punto de ruptura, en ese momento crítico en que puede volverse todavía mucho más acelerado el cambio aritmético del tiempo no se manifiesta igual del lado de la respuesta, de las nuevas capacidades y lo que se está creando, que es mucho más que exponencial en esa velocidad. Entonces, si tenemos cambios más que exponenciales, o tenemos muchas velocidades que se pueden adquirir en todas estos con esta convergencia de grandes tecnologías, ¿qué hacemos? Bueno, sí, hay que hacer un plan. En el tiempo siempre lo hemos hecho así. Y esto ha sido la forma tradicional de verlo. Hacemos algo, investigamos, actuamos y todo, pero las lecturas de hacer esto, ir paso a paso, ya no es opción. Ya no es opción, porque vamos a tal vez a guiarnos por extrapolaciones, tendencias y cosas, o creencias, cultura de nuestra propia organización, y tal vez esos mismos factores, ¿sabes? Que toda esta nueva disrupción todavía no está colada dentro de la mentalidad del sistema que tenemos. Entonces, la mejor apuesta aquí es más bien hacer algo que se llama backcasting, perdón, que es ir al futuro, tener proyecciones o estimaciones de lo que puede ser un futuro probable, un escenario, integrar en forma hacia atrás lo que nosotros pensemos que es lo que va a suceder
después de que se dé el balance o el régimen cuando llegue y esté en operación este nuevo régimen. Es decir, podemos obviamente tener algún grado de idea de lo que sigue en el corto plazo, pero para realmente planear a 10 años plazo, quizás, es mucho mejor entonces hacer diferentes escenarios, diferentes entornos, diferentes ideas que podamos analizar y entonces de vuelta a hoy hacer planes a mediano plazo y acciones concretas a corto plazo, que eso es lo que nos permitiría apostarle un propósito y tener una trayectoria, una ruta para poder alcanzar estas grandes oportunidades. Cambiando entonces los riesgos del modelo del régimen vigente por las oportunidades del nuevo régimen que se está desarrollando. Esto, en otra forma de verlo, tiene que ver con también, no solamente planear así, sino que vamos a tener que también siempre dejar un espacio para aquello que puede suceder en nuestras organizaciones, que no necesariamente es lo que deseamos. Es algo de lo que podríamos decir algo impredecible, algo difícil de pronosticar. Es decir, nosotros tenemos contacto sobre todo con los datos, con los stakeholders, con parte del capital nacional cercano y, sin embargo, en el largo plazo hay muchos factores políticos, económicos, hay factores sociales, hay factores tecnológicos que pueden estar también confabulando de una forma hacia otra y algo de esto se nos puede escapar. Entonces, siempre en este concepto de planear y ver el futuro, siempre hay que tener un plan B, porque ese plan B ya se ha manifestado en las economías en el pasado. En el año 2008, por ejemplo, se manifestó con una gran crisis financiera que se dio alrededor de la quiebra de principales bancos por el tema de las subprimes. Recientemente, en el año 19, si bien la pandemia ha sido pronosticable, no los efectos secundarios que causó la pandemia sobre la economía. Entonces, como ustedes pueden ver, nunca, por más que podamos hacer los mejores pronósticos, podemos apuntar a algo que realmente sea cierto. Y tal como en algún momento anotó una cita importante de un autor desconocido, que decía que hacer pronósticos es algo siempre difícil, sobre todo si se trata del futuro. Y entonces, en esta misma idea nace el concepto de que planear hacer esto por más factores ESG o ASG que le agreguemos a nuestros análisis y a nuestra inventiva y a nuestras exploraciones de hacer cómo intentar para poder llegar a ese futuro, siempre hay que tener este concepto del plan B. Entonces, una estrategia se basa en la perspectiva. La perspectiva dice que es el modelo de negocio. El modelo de negocio está formado por más que un capital financiero y un capital manufacturado. Y siempre lo que tenemos es comprender cómo creamos entonces estos conceptos nuevos de inteligencia, capital, porque vamos a encontrarnos como ustedes, con este Python, que se quieren desarrollar un montón de ideas y conceptos que antes no existían. Para luego estar en el monitoreo, repetir, reflexionar, volver a tener el plan. Vamos a ir gradualmente hacia el futuro, vamos a ir haciendo planes, acciones, pero vamos a ir dándole vuelta a pensamiento, y siempre es así. Aquí hay unas ideas de la perspectiva que seguramente vamos a analizar muy bien en el taller del próximo mes. Y aquí es donde entrarían, digamos, qué ideas se pueden incorporar. Y creo que esta convergencia del concepto de las tecnologías, que es nuestra nueva plataforma de Internet de Energía, está más que todo apoyada, abrazada por diferentes elementos como los que aquí vemos, almacenamientos de energía, baterías de segunda, tercera generación que pueden estar llegando al mercado en los próximos años, donde ya no son 4 horas, sino que pueden ser 12 horas o 24 horas en un futuro, redes superinteligentes interactuando a través de inteligencia artificial. Entonces, esos controles se minimizan entonces a conceptos de inteligencia. Edificios mucho más eficientes, sobre todo ahora transporte eléctrico, transporte limpio, y cómo blockchain puede ser un actor interesante para permitir las transacciones entre pares y poder las utilities incluso lucrar de lo que sería la conexión de diferentes prosumidores, nuevos clientes con nuevas ideas dentro de este. Por supuesto que la regulación de diferentes mercados permite una cosa a la otra. Entonces, algunas
se van a adelantar, algunas empresas de energía van a estar en el medio, otras van a estar un poco más atrás, pero la regulación y todo esto cede finalmente ante la presión de los consumidores, a la presión de los mercados, de por qué se necesita en esta nueva plataforma interna de energía para atender la descarbonización de los vehículos eléctricos muchísima energía. Y esa energía realmente la tenemos nosotros en toda Centroamérica, en la región nuestra, tenemos una capacidad enorme de generación solar y podríamos, agregando, virtualizando muchos techos solares, por ejemplo, que son temas que podemos explorar en esas conversaciones de un mes, podemos hacer que se genere una suficiente cantidad de energía para cargar baterías, para poder hacer cargas de carros. Recuerden que todo esto está cambiando, los carros en algún momento van a ser las mismas baterías de las casas y van a tener dos direcciones, entrada y salida. Así que pueden imaginar todo esto, pero para poder hacer esto hay que hacer escenarios, por supuesto, y cada uno compartirá el mejor escenario. Con esto, para ir entonces ya llegando al fin, quisiera hablar de los impactos materiales, o qué quiere decir esto. Bueno, ¿qué significa esto de la estrategia? ¿Qué significa ASG? ¿Qué significa estos conceptos sobre realmente lo que los estados financieros dicen y que los accionistas o que el gerente financiero dice, bueno, hagamos inversiones o no, y sobre la mentalidad que tenemos, que básicamente también tiene que dar una rentabilidad, o sea, el rendimiento y el riesgo también son importantes en esto y no lo podemos sacar de la ecuación. Entonces, esto se puede ver que básicamente hay en la materialidad efectos que el modelo de negocio, con todas estas nuevas ideas, se pueden ponderar en análisis de qué son los impactos en el contexto financiero, sobre todo en el balance, en los estados de resultados. Podemos medir entonces crecimiento, cambios en los ingresos, reducciones, cambios en los costos, o si no, cómo aumenta esto o reduce los riesgos de la organización en esa trayectoria, en ese largo plazo. Con una visión más de estados financieros en esto, los gerentes, el gerente financiero, las juntas directivas, pueden darse mejores ideas de lo que queremos hablar en este sentido. Entonces, aunque los factores ASG pueden ser factores extra financieros, los factores ASG también tienen que traducirse, monetizarse de alguna forma con los KPIs financieros y hacer una integración para encontrar el valor. Eso es lo que llamamos los impulsores del valor, o sea, cómo los movimientos en el flujo de caja, a través de estas diferentes métricas que están acá, ingresos, márgenes o riesgos, y se interactúan para aumentar el valor de nuestras organizaciones. Y entonces sí, aquí tenemos la forma de apoyar una estrategia y una ejecución. Si es positiva, aumentarla, si no, ver cómo la modificamos, cómo la llamamos. Entonces, esto es muy importante. Esto es lo que llamamos los conceptos de la materialidad derivados de la sostenibilidad o del cambio climático sobre en sí los estados financieros, que es muy posible que los actuales estados financieros de las empresas no comprenden nada de esto, no tienen ni reflejado nada de esto, de los factores y riesgos y oportunidades. Pero el no tenerlo no implica que no es necesario tenerlo, porque más bien es muy importante que todo esto se tenga. Ahora, vean que, de alguna forma, esto se refleja ya en los mercados financieros. Esta otra y prácticamente la última de las diapositivas, lo que demuestra es cómo los factores que no son monetarios, cómo los factores que no son del capital manufacturado, los activos duros de la compañía, son lo que explican en su gran mayoría hoy el valor que tienen las principales 500 empresas en el mercado que están listadas. Y entonces, en este estudio de Ocean Tomo, cómo se puede entender, cómo comprendemos cómo el valor ha estado cambiando en el tiempo y va a seguir fortaleciéndose hacia aquellos elementos que son más intangibles, aquellos elementos que tienen que ver más con los stakeholders, con los beneficios, con los impactos, con la materialidad, y no tanto con el tener en sí los activos pasados del viejo régimen que es el que está cambiando. Entonces, habiendo dicho todo esto, quisiera hacer básicamente tres conclusiones para ir terminando. En primer lugar, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que estamos en un panorama muy complejo, cambiante, que hay fuerzas como la digitalización, la descentralización, la descarbonización, que alteraron realmente desde unos años atrás el contexto de lo que vamos a vivir, que se están creando entonces disrupciones. Y apuntar a hacer un plan estratégico en este concepto es algo difícil. El segundo, entonces, es que es muy necesario poder entender
que hay flujos de caja, pero también hay flujos de caja inteligentes que vienen siendo compuestos por la interacción del capital extrafinanciero, como el capital intelectual, el capital humano y el mismo capital natural, que entre sí comienzan a formar este nuevo concepto de la transición y un futuro sostenible. Y por último, decir que no se puede simplemente decir que tenemos la bola de cristal y que siempre es mejor tener ante un cisne negro un plan, una flexibilidad para tomar decisiones rápidas, ir haciendo gradualmente sus ajustes, siempre va a ser necesario, año con año, revisando la estrategia. Y con eso, pues termino y les agradezco su atención. Espero que para ustedes ha sido interesante el tema que hemos abordado acá y que podamos entonces ahora, pues abrir consultas o que mis compañeros en Trinomio también evacúen posibles consultas del seminario o del taller que vamos a hacer en un mes. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, don Oscar, por la presentación. El chat está muy calladito, entonces los invito a hacernos llegar las consultas por el chat o levantar la manito si quieren hacer la consulta abriendo sus micrófonos. Entendemos que este es un tema nuevo, probablemente por eso esté muy a la expectativa. Quisimos traer para esta ocasión de manera introductoria, pensando en el curso de abril, un enfoque mucho más de visión y de estrategia, ¿verdad? Porque precisamente queremos dejar ese mensaje de que el mercado cambió, que estamos en un gran momento de transición y que el sector energía tiene riesgos y oportunidades muy importantes que atender y para eso debe replantear su modelo de negocio. Ya en el curso de abril vamos a entrar de manera mucho más detallada a ver el tema de la oportunidad que brinda descarbonizar vía transporte y las oportunidades que eso tiene para la utility, incorporando un modelo que nosotros denominamos TaaS o transporte como servicio, y cómo ese se puede aplicar a las diferentes economías de la región para analizar análisis tecnoeconómicos, ver viabilidad técnica y ver viabilidad financiera y estructurar vehículos que incorporen estos elementos de sostenibilidad que me ha mencionado don Oscar. Y también, por otra parte, vamos a ver también el tema de los riesgos para el sector energía, ¿verdad? A través de, por ejemplo, impactos climáticos y de escenarios que ya están dados para que podamos precisamente actuar de manera preventiva y tener un plan estratégico que nos ayude a las organizaciones que ustedes representan a tener una estrategia resiliente y a capturar las oportunidades que también están dadas a través de toda esta disrupción tecnológica y transición energética. No sé si alguno se anima, ¿verdad?, a levantar la manito, quiere hacernos llegar alguna consulta sobre los contenidos. Sí, ya tenemos a don Walter. Sí, don Walter, bienvenido, don Walter, y si gusta abre su micrófono y nos comenta. Y buenos días, muchas gracias por la invitación. Les estoy siguiendo desde aquí de Argentina. Oscar, muy clara su ponencia, muy interesante, sobre todo porque indaga en el mediano y el largo plazo, que es algo que aquí en Latinoamérica no es lo normal. ¿Cómo ve usted o evalúa usted el rol de los diferentes estados-nación en cuanto a la generación de legislación y de regulaciones que no solo acompañen, sino incentiven todo este desarrollo integral que proponen los distintos objetivos de Naciones Unidas para lograr esta resiliencia y esta neutralidad o esta neutralidad básicamente de generación de carbono? Sí, muchas gracias. Muy interesante su anotación. Me quería referir para responder a lo que la Agencia Internacional de Energías Renovables visualiza, por lo menos en la región centroamericana, Caribe, por lo menos en la región más bien SICA, quiero referirme, que son los estados de la Unión Centroamericana. Lo que se está pensando es que hay, como decía, diferentes escenarios. Hay unos mucho más tímidos, que es mantener las cosas como estamos, un poquito más como el business as usual, normal. Y en el otro extremo tenemos un escenario de descarbonización muy amplio que requiere de grandes inversiones de capital. Los estados deberían apoyar porque la atracción de inversión extranjera
sobre todo ahora con esto del nearshoring o el friendshoring, es muy importante en el reacomodo de la globalización, esta nueva era de la globalización. En Sudamérica, por ejemplo, ustedes tienen todo este concepto de la nueva economía del litio entre los diferentes países como Argentina, Chile, Bolivia, que podrían también impulsar muchísimo todo este otro desarrollo. En ambos casos, en uno u otro, lo interesante es que el capital quiere abrazar las energías, las nuevas energías. El capital tiene que entrar en conceptos, proyectos seguros. Y quiere ver estas métricas, quiere ver estos KPIs, quiere ver estas estrategias de negocios dentro de las diferentes empresas. Entonces creo que es obviamente algo de regulación. Por ejemplo, en Guatemala recientemente que estuvimos hablando de transporte limpio, de cómo hacer alimentadores hacia lo que es el Transmetro de la ciudad, un congresista se acercó y dijo, pues esto es un proyectazo, ¿qué necesitan ustedes que nosotros aprobemos en regulación? Avísenme, por favor, quiero verlas comparativamente las regulaciones, los cambios de los que están más adelante, quiero comenzar a trabajar con mi comisión, que las cosas. Porque entendió perfectamente que hay un ahorro enorme en las nuevas tecnologías y que esos ahorros se traducen entonces en capacidades de reinversión. En vez de la importación de barriles de petróleo, se importa tecnología que utiliza las mismas energías que están en el cielo, en el subsuelo o en la naturaleza, extrayendo los recursos de todos los países de esta forma. No hay mejor forma de redistribuir ahora el mundo y hacerlo así. Y esto que estamos hablando ahora, todavía de una etapa limitada, pero con la medida que esto sigue por la ley de Wright, que les expliqué, afectando la digitalización, la estabilización, la conservación de todas estas energías, también es muy probable que veamos a corto plazo una nueva economía de hidrógeno que va a alcanzar el valor comercial, tal vez de $1 por gramo, para producir estas reservas enormes de ciclo a ciclo en el sistema, y eso va a ser igual impactante de mucha materialidad, sobre todo los estados, sobre todo Latinoamérica, que siempre tuvimos que, en gran mayoría, estar importando en esta región. Creo que con eso tal vez le pueda responder a su pregunta. Muchas gracias, muy amable. Perfecto. ¿Alguien más del público que quiera hacernos algún comentario, alguna consulta? Si inclusive ustedes tienen algún interés particular pensando en la propuesta que tenemos para abril y algún tema que tengan duda de si se va a ver o que les gustaría que nosotros aproximemos, estamos a las órdenes. De eso se trata este espacio con ustedes. Buenos días. En el tema de la descarbonización, ¿verdad? ¿Cuál es, en las proyecciones que se han trabajado, cuál es el tiempo que se estima que se pueda realizar esta descarbonización y cuánto sería el tiempo y las principales dificultades que podría tener la descarbonización? Muchas gracias. Ok, sí, gracias. Un ciclo para poder convertir todas las flotas de transporte, no solo los vehículos particulares, sino los transportes de carga liviana o los transportes pesados, transportes marítimos, transportes aéreos y todo, pues sí nos va a durar unos 20 años por lo menos para poder hacer este cambio. Igual, en la medida que sucede, se amplían las inversiones de estas nuevas tecnologías y el precio de todos estos nuevos dispositivos, que son básicamente muchos chips integrados con ruedas, ahora van a ir bajando muy rápidamente. También tenemos que ver los factores de legislación, también tenemos que ver el impacto de lo que podría ser un impuesto al carbono en estos escenarios. Entonces, dependiendo de si esa regulación es para limitar la entrada de, digamos, vehículos a los cascos de las ciudades, o también si tiene que ver con un impuesto global al carbono para poder acelerar esto, pues eso va a hacer que sea mucho más rápido o mucho más lento. Es decir, no se puede tener una respuesta del tiempo preciso porque hay diferentes ideas dentro del proceso del riesgo que esto implica. Eso se llama el riesgo de la transición energética. Básicamente se refiere a esto, a los impactos tecnológicos, a las regulaciones. Pero por otro lado también tenemos los impactos físicos del cambio climático y en la medida en que hay que hacer mitigación de los efectos del cambio climático,
hay que acelerar, hay que hacer que este cambio quizás se pueda lograr en muchos menos años. Lo que sí creo es que son las fuerzas del mercado las que pueden también, con esta caída de precios de toda esta nueva tecnología, incidir muy rápidamente, porque hasta el momento los vehículos eléctricos son muy caros, todavía no están en ese precio óptimo, pero ¿qué pasaría si en los próximos 3 a 4 años comenzamos a verlos en el rango de $20,000 a $30,000 y comenzamos a ver que es además un vehículo mucho más capaz, que podemos cargar en nuestras casas, que podemos tener todas las ventajas? Entonces, ese consumidor va a ser un gran eh, entusiasta, va a ser un driver para poder impulsar todo ese cambio. Entonces, la regulación, igual, cuando ya ven que el mercado, los consumidores y todos quieren algo, pues entonces abren y permiten todavía ser mucho más rápido el proceso. Y ojalá que así sea, aunque no puede ser desordenado. Quiero ser claro en eso porque podría ser demasiado el impacto financiero en ese concepto de pasar los factores ASG, los impactos financieros, hacia las compañías que están establecidas. Así que esperemos que sea y que sea ordenado y que podamos hacerlo también hace unos 15 años en vez de 20 años. Gracias, don Oscar. Tal vez para añadir en relación con el curso que vamos a tener sobre esa consulta que nos hacía don Rodrigo, es, como decía don Oscar, difícil estimar qué va a pasar en el futuro y por eso es que las organizaciones que ven estos temas han realizado escenarios, ¿verdad? Han realizado escenarios de posibles futuros, desde no hacer nada hasta hacer lo que deberíamos hacer para combatir los riesgos que representa el clima. Y es que este tema de la descarbonización es medular en la agenda de desarrollo sostenible y también para atender la emergencia climática. Entonces, vamos a tener dentro del curso una de las ponencias que es particularmente para ver ese tema, de ver cómo para el sector energía se están dando escenarios, ¿verdad? Y los posibles impactos de aumentos en la temperatura, y cómo luciría cada uno de esos escenarios y cómo esos escenarios se pueden utilizar en las organizaciones para crear los planes de negocio y para crear resiliencia en las estrategias. Entonces, los invitamos también, ojalá que nos puedan acompañar en el curso para ver esa aproximación una vez más desde los riesgos, ya sean riesgos climáticos por efectos meteorológicos extremos o riesgos que se están dando por la misma emergencia y no hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afectan riesgos en la parte tecnológica, en la demanda de los mercados, en las preferencias del consumidor, en la reputación de las empresas, porque ahora el público está atento a cuáles son las acciones que se emprenden para mitigar todos los desastres y todos los impactos del cambio climático? Entonces, bueno, una vez más la invitación para que sigan el curso y una vez más también la invitación si alguno quiere hacer algún aporte a la presentación o tiene alguna duda, María, perdón, un adelante. poco para ampliar sobre la respuesta. Desde la perspectiva de descarbonización, existen dos variables, a mi criterio, fundamentales que aceleran o desaceleran el cambio. La primera es la legislación, obviamente, y como decía don Rodrigo en la primera consulta, qué papel van a jugar los gobiernos en crear normativa y en promover o no la descarbonización. Es un papel fundamental en la dinámica del cambio. Y la otra variable fundamental y que en toda la historia ha sido el dinamizador del cambio es la barrera de entrada del costo del dinero. Eventualmente ya existen y podemos, digamos, apreciar a nivel de Centroamérica, por ejemplo, algunas iniciativas de los gobiernos de promover la electromovilidad, solicitando a transportistas que transformen sus rutas, sus flotas vehiculares a vehículos eléctricos. No obstante, a pesar de que existe una iniciativa normativa hacia eso, no se ha dado el cambio. ¿Y cuál ha sido la gran barrera que ha impedido que a 2, 3 años después de que se haya dictado alguna normativa no se haya incurrido o no se haya dado ningún cambio en esta línea? Justamente la gran barrera de entrada que existe en el costo del transporte tradicional versus el transporte eléctrico. Y acá es donde parte de nuestro modelo o de lo que hacemos en Trinomio es buscar cómo facilitar
eliminar esas barreras de entrada, que cada quien sea especialista en su área, los transportistas transportando gente, los financieros generando o trayendo las inversiones para donde hay que colocarlas, y por supuesto las distribuidoras son las llamadas a convertirse en el gran abastecedor de la energía necesaria para moverla, para propiciar la electromovilidad. En el tanto las partes nos alineemos, la transición a este cambio tiende a acelerarse, y es mucho lo que buscamos promover en Trinomio. Muchísimas gracias, Roger. De hecho, Roger es uno de los expositores de una de las charlas del curso que tiene que ver precisamente con ya modelos prácticos, ¿verdad? De lo que hemos hecho y de cómo se pueden hacer esas aproximaciones para que el modelo de transición hacia la electromovilidad sea posible, cuáles son los retos que hay. Y cuál es la experiencia que hemos tenido en las economías que ya están dando los pasos, ¿verdad?, hacia buscar esa transición. Entonces, igualmente, si tienen alguna consulta adicional o comentario, todavía Buenas, tenemos tiempo. Adelante. ¿cómo les va? Bueno, soy Marcos Salazar de Costa Rica, de SPH. Yo tengo una duda, bueno, no, un comentario, a ver, tal vez me lo pueden aclarar. Es si han hecho un análisis del impacto que podría tener, digamos, la promoción del transporte público en la matriz energética del país, porque nosotros que tenemos una matriz energética con bastantes fuentes renovables, que utilizamos, digamos, térmico más que todo para picos y cosas así. No sé si al momento de ya promover de forma masiva el transporte público, el transporte de las personas, generaría algún tema de matriz energética que se vea afectada, porque al final, si vamos a tener que generar con térmico para abastecer la demanda, eh, no totalmente descarbonizamos. Y si entonces eso obliga a que la planificación digamos, de la capacidad del país deba deba ir de la mano a mediano plazo para cumplir con la demanda por medio de energías renovables también. Sí, Marco, gracias por su intervención. Definitivamente no se puede, como de un momento a otro, aumentar esa demanda, así como la que queremos hacer, pero tampoco es que vamos a cambiar y descarbonizar toda la flota de un momento a otro, sino que ir graduales. Por eso decía que ojalá que el cambio fuera ordenado para que haya esa planificación, ese instante de poder hacerlo en consenso. Hay que traer las inversiones, eso sí, eso es muy importante para las empresas de distribución en la misma generación. Hay que traer mucho más capacidad para instalarla mejor, pero también podemos aprovechar esa virtualización de techos solares, podemos aprovechar ese desarrollo de toda la industria de las baterías para poder hacerlo. El escenario de IRENA, por ejemplo, que prevé esto, interconecta con el CIEPAC a toda la región centroamericana para poder hacer ese mejor balance entre los diferentes países de la energía, poder reducir esos riesgos que usted apunta y entonces poder incluso con los agentes de mercado participar a través del CIEPAC para hacer mejores inversiones. Todo esto es parte de este concepto económico que la gran transición hablaba del capital y la transformación de las energías hace. Y es en su mejor versión siempre un proceso de orden, de un escenario, y el SICA tiene todo este consejo de IRENA para poder hacer estas integraciones. Ojalá ustedes que son partícipes de la industria y son un agente más de ese mercado puedan tener diálogos entre SICA y CIER, por ejemplo, de cómo poder realmente atraer más proyectos, hacer más inversiones y obviamente comenzar a actuar en estrategias para el luego. Pero no sé si algunos de mis compañeros, que veo que están todos cámara prendida, quiera decir algo al respecto de lo que Marcos Salazar apunta. Adelante, César. También me gustaría aportar. No te estamos escuchando, César. Ok, gracias a todos por el espacio para comentar un poco más acerca de esa consulta de don Marco. Comentarle que, bueno, Costa Rica tiene, además de una matriz prácticamente renovable, tiene proyectos con los generadores privados, ¿verdad? Con las plantas hidroeléctricas a filo de agua que ahorita están en desuso, ¿verdad? Porque
está contemplado lo que es el aumento de la demanda energética con las plantas hidroeléctricas que se tienen actualmente, pero en un futuro donde la electromovilidad incursione en el mercado del transporte y donde se vea aumentada esa demanda energética, estas plantas hidroeléctricas a filo de agua de los generadores privados van a optar o van a sufragar ese aumento, ¿verdad? Y también, mientras no se tenga, ¿verdad? Existe otro proyecto de la venta de excedentes al mercado eléctrico regional. Entonces, no es que se van a quedar en desuso totalmente las plantas, sino que se puede vender esos excedentes al mercado eléctrico regional y después aprovecharlo en la matriz energética propia en la parte de electromovilidad. Eso sería nada más para tener un poco más el ámbito. Muchas gracias. Gracias, César. Yo quería también apuntar en el sentido de la planificación y es por eso que ver este aspecto de manera integral, de manera ordenada y de manera, como dice el objetivo 17, hacerlo en conjunto con organizaciones como Secasier, que está propiciando estos espacios de formación y haciendo alianzas estratégicas es lo importante. De hecho, nosotros cuando trabajamos proyectos de estructuración en esta materia y la incorporación de elementos de sostenibilidad, nos llevan y nos alertan en ese mismo sentido. Ok, muy bien, no se trata solo de movernos a la electromovilidad, pero la demanda de energía, ¿dónde va a provenir? Evidentemente, o lo ideal sea que sea energía de fuentes limpias, ¿verdad? Porque si no, como dice el dicho, no se trata de desvestir un santo para vestir otro. Entonces, esa es la importancia de hacer un planeamiento integral y de estructurar proyectos que tengan contemplados los diferentes aspectos, no solo el tecnológico y la parte financiera, sino también el impacto que pueda tener en aspectos sociales y ambientales. Entonces creo que eso es también muy importante de contemplar y por eso es que una de las charlas del curso también tiene que ver cómo se integran los aspectos ASG en disrupciones y proyectos de transición de esta naturaleza. ¿Alguien más que quiera enriquecer este espacio con sus aportes? María, Sí, señora. en el chat nos estuvo comentando Lil Hernández. Ella colocaba, en otros países se ha fomentado el uso de vehículos eléctricos acompañado de un pliego tarifario que fomenta la carga de los vehículos durante los periodos valle, especialmente nocturno. Esto convierte a los vehículos en almacenadores de energía y desplaza su consumo en el tiempo. Sin embargo, esta estrategia no ha sido usada en Costa Rica. Gracias, Larissa. Correcto, perdón María. Justo como lo mencionas, nosotros estamos en este momento promoviendo un proyecto de electromovilidad en un país de la región y justamente es una de las iniciativas que encontramos y que es sumamente interesante de analizar porque la jornada nocturna normalmente demanda una menor cantidad de energía para la matriz energética que ustedes como distribuidores tienen desarrollada. Obviamente, la planificación de energía se fundamenta en los picos de demanda y por ende, durante las noches, cuando las fábricas y los principales consumidores están apagados, tenemos una disposición de energía ociosa y esto ha sido una estrategia que algunos países han desarrollado para efectos de promover la electromovilidad. Y eventualmente es una de las variables que debemos considerar, inclusive dentro del modelo de estructuración y la integración de las partes. Uno perfectamente puede promover en el desarrollo de la estructura alguna tarifa sustentable que beneficie a todas las partes y que eventualmente promueva el uso y el consumo de energía en esas bandas horarias donde la demanda tradicional es menor. Gracias, Roger. Creo que Susan, nuestra ingeniera ambiental, también quería aportar algo en esa línea. Y tal vez agregar que a pesar de que ese incentivo tarifario no ha sido muy promovido en el país,
Sí existe una tarifa horaria especial residencial y también industrial en algunos sectores. Lo que sí hace falta es promover más este tema, pues no es del conocimiento público en la mayoría de los casos. Y también esto, bueno, junto con la respuesta que nos hacía don Marco, perdón, la pregunta que nos hacía don Marco, se alinea en el sentido de que debemos analizar estos proyectos de forma integral, porque no se trata simplemente de llegar y ofrecer, por ejemplo, buses eléctricos, sino también analizar toda esta demanda energética que va a haber, cómo va a afectar al país, cómo va a afectar a las viviendas también y a las industrias, porque todos debemos agarrar de la misma electricidad. Y precisamente es por eso que Trinomio se caracteriza por ser ESG, que tomamos en cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza para unir todos estos puntos y que nuestro análisis siempre sea de una manera integral. Excelente, Susan. ¿Alguno más? Ya Larisa está lista para los anuncios. Así que si gustan hacer algún aporte, de verdad que es súper y más que bienvenido. Si no, Larisa, como dice don Oscar, el piso es suyo. Súper agradecidos, de verdad. Tal vez yo no quiero dejar de cerrar el micrófono sin agradecer a Secasier por ser promotor de desarrollo, ¿verdad? Por ser un agente que está siempre buscando oportunidades de formación y de transformación positiva y especialmente por tener la confianza en darnos un espacio como este para llegar a todos ustedes. Así que muchísimas gracias por este espacio y bueno, mucho éxito y espero verlos a todos en el curso de abril, los días 11, 13, 18, 20 y 25, creo. María, si me Están permite, justos. yo No había leído la quisiera, anuncio. María y Larisa, si me permite, yo quisiera también agradecerles a todos por las preguntas, porque pues los veo muy dinámicos, invitarlos entonces que se abrochen bien los cinturones para en un mes hacer un aterrizaje muy bueno en todo este tema. Y creo que pues, los que ya asistieron van a llegar con la tarea hecha, van a llegar bastante, muy bien afilados sobre todo disrupción y todo esto. Así que esperamos muy buenas interacciones también con ustedes para servirles y gracias por habernos escuchado.